El sol de mayo caía implacable sobre las calles empedradas de Puebla, iluminando los coloridos edificios coloniales con un resplandor anaranjado que contrastaba con el azul intenso del cielo despejado. En la parroquia de Santa María de la Asunción, ubicada a pocas cuadras del Zócalo, el padre Arturo Cornejo terminaba la misa dominical. A sus 58 años, el sacerdote había ganado reputación por su firme defensa de los valores tradicionales y su capacidad para conectar con los fieles más conservadores de la ciudad. Y recuerden, hermanos, que nuestra fe nos llama a ser vigilantes ante las influencias que amenazan nuestras tradiciones y valores familiares, concluyó con voz firme mientras sus palabras reverberaban entre las paredes centenarias de la iglesia. Los feligreses asintieron con aprobación. Entre ellos estaba doña Mercedes, una mujer de 70 años que había asistido fielmente a la parroquia durante toda su vida. Al finalizar la misa, se acercó al padre con un folleto en la mano. «Padre Arturo, ¿ya vio esto? Van a traer a ese cantante, Carlos Rivera, a presentarse aquí en Puebla el próximo mes. Mi nieta no habla de otra cosa», comentó con tono preocupado. El padre Cornejo tomó el folleto, ajustándose los anteojos de montura gruesa sobre su nariz. Sus ojos recorrieron el anuncio colorido que promocionaba el concierto como parte de la gira Guerra Tour. El ceño del sacerdote se fue frunciendo gradualmente. «¿En el auditorio metropolitano? Tan cerca de nuestra comunidad», murmuró casi para sí mismo. «Gracias por mostrármelo, doña Mercedes. Lo revisaré con atención». Esa misma tarde, el padre Arturo se sentó frente a su computadora, una máquina de modelo antiguo que utilizaba principalmente para escribir sus homilías y ocasionalmente revisar noticias. Con dedos poco habituados al teclado, buscó información sobre Carlos Rivera. Las imágenes del cantante aparecieron en la pantalla, un joven atractivo con sonrisa carismática, rodeado de fanáticos, principalmente mujeres jóvenes, muchas en actitudes que al sacerdote le parecieron inapropiadas. «Mire nada más», susurró mientras navegaba por varios videos del artista. Se detuvo en uno donde Carlos cantaba Otras vidas, con coreografías sensuales y vestuario que el padre consideró provocativo. Al día siguiente, durante el desayuno en la casa parroquial, el padre Cornejo compartió sus preocupaciones con el padre Sebastián, un joven sacerdote recién ordenado que había sido asignado como su auxiliar hacía apenas 6 meses. «Es preocupante, Sebastián. Este tipo de espectáculos promueve comportamientos que van contra nuestras enseñanzas», dijo mientras untaba mermelada casera en su pan. «Los jóvenes son impresionables, y estas figuras tienen demasiada influencia sobre ellos». El padre Sebastián, de 29 años, removió pensativamente su café. «Con todo respeto, padre Arturo, he escuchado algunas canciones de Carlos Rivera. Sus letras hablan de amor, de superación, no veo que promuevan nada inmoral», respondió cautelosamente. «¿Tú también, Sebastián? ¿No has visto cómo se viste? ¿Cómo baila? Los mensajes subliminales en sus presentaciones», respondió Cornejo con tono severo. «Nuestra obligación es proteger a nuestra comunidad». El joven sacerdote suspiró discretamente. Conocía bien ese tono. Significaba que el padre Arturo había tomado una decisión y sería difícil hacerlo cambiar de opinión. Esa misma semana, el padre Cornejo comenzó su campaña. Primero, dedicó su homilía dominical a hablar sobre los peligros de la música moderna sin mencionar específicamente a Carlos Rivera, pero dejando claro su mensaje. Luego, convocó a una reunión con los líderes de grupos parroquiales donde presentó su preocupación de manera formal. «Debemos alzar nuestra voz», declaró ante la veintena de representantes reunidos en el salón parroquial. «No podemos permitir que este tipo de influencias lleguen a nuestros jóvenes sin que al menos manifestemos nuestra postura». Rosario Méndez, coordinadora del grupo juvenil, levantó la mano tímidamente. «Padre, con todo respeto, muchos de los chicos del grupo son fans de Carlos Rivera. No creo que sea tan negativo como usted lo plantea». «¿Y has revisado el contenido de sus conciertos, Rosario? ¿Has analizado los mensajes que transmite?», interrumpió el sacerdote. «Tenemos la responsabilidad moral de tomar posición». La reunión terminó con opiniones divididas, pero el padre Arturo ya había decidido su siguiente paso. Al día siguiente, contactó a un antiguo alumno suyo que ahora trabajaba en El Sol de Puebla, uno de los periódicos locales más importantes. «Javier, necesito que me ayudes a difundir un mensaje importante», le dijo por teléfono. «Es sobre este concierto que viene a la ciudad». 3 días después, en la sección de opinión del periódico, apareció una carta firmada por el padre Arturo Cornejo titulada Los valores en riesgo, cuando el entretenimiento se vuelve amenaza. El texto, aunque nunca mencionaba directamente a Carlos Rivera,
hacía referencias claras al próximo concierto. La carta generó reacciones inmediatas. Los comentarios en la versión digital del periódico se dividieron entre quienes apoyaban al sacerdote y quienes consideraban exagerada su postura. Para la tarde, la polémica había saltado a las redes sociales. Almohadilla Padre Cornejo versus Rivera se convirtió en tendencia local en Twitter, y pronto algunos medios de comunicación nacionales comenzaron a hacerse eco de la controversia. En su oficina en la Ciudad de México, Joaquín Pérez, representante de Carlos Rivera, observaba con preocupación creciente los reportes sobre la situación en Puebla. Tomó su teléfono y marcó rápidamente. Carlos, tenemos un problema en Puebla. Un sacerdote local está generando ruido sobre tu concierto. Sí, ya está en medios nacionales. Tenemos que decidir cómo responder. Mientras tanto, en Puebla, el padre Cornejo observaba satisfecho el impacto de su mensaje. Para reforzar su posición, decidió dar un paso más atrevido. Organizaría una manifestación pacífica frente al Auditorio Metropolitano el día anterior al concierto. Será nuestro testimonio silencioso, explicó a sus más cercanos colaboradores. Una forma de mostrar que hay quienes no estamos de acuerdo con estos espectáculos. La noticia de la manifestación planeada llegó a oídos de Carmen Juárez, directora del Auditorio Metropolitano, quien inmediatamente contactó tanto al equipo de Rivera como a las autoridades locales. Esto podría complicarse, advirtió a los organizadores del evento. Necesitamos prepararnos para cualquier escenario. A medida que la controversia crecía, la venta de boletos para el concierto, en lugar de disminuir, experimentó un repunte inesperado. La publicidad generada por la polémica había atraído aún más atención al evento. Una tarde, mientras el padre Arturo preparaba pancartas para la manifestación en el salón parroquial junto con algunos voluntarios, el padre Sebastián entró con expresión preocupada. Padre Arturo, acabo de hablar con el obispo auxiliar. Está preocupado por la situación, y sugiere que moderemos nuestra postura. El padre Cornejo dejó el marcador que estaba utilizando y miró fijamente a su joven colega. Le hablaron del equipo de Rivera, ¿verdad? O quizás del gobierno estatal. Siempre es así, Sebastián. Cuando alguien se atreve a alzar la voz, aparecen estas presiones. No es eso, padre. El obispo está preocupado por la división que esto está causando. Muchos feligreses apoyan a Carlos Rivera y sienten que estamos juzgándolos. Cornejo se pasó la mano por su cabello canoso, visiblemente frustrado. A veces el pastor debe guiar al rebaño incluso cuando las ovejas no quieren seguirlo, Sebastián. Especialmente entonces. En los días siguientes, la controversia siguió escalando. Varios sacerdotes de otras parroquias poblanas se distanciaron públicamente de la postura del padre Cornejo, mientras que algunos grupos conservadores manifestaron su apoyo. Los medios nacionales empezaron a cubrir la historia con mayor intensidad, y el nombre del padre Arturo Cornejo comenzó a ser conocido en todo México. Para sorpresa de muchos, una semana antes del concierto, el sacerdote anunció en su misa dominical que asistiría personalmente al evento. Debo ver con mis propios ojos lo que este espectáculo ofrece, declaró ante sus feligreses asombrados. Solo así podré hablar con plena autoridad sobre sus efectos. La noticia de que el padre Cornejo asistiría al concierto de Carlos Rivera corrió como pólvora. Los medios especulaban sobre sus intenciones. ¿Buscaba generar un enfrentamiento directo? ¿Planeaba algún tipo de protesta durante el show? Lo que nadie sabía era que el sacerdote había tomado una decisión más radical de lo que cualquiera podía imaginar. No solo asistiría al concierto, tenía un plan para hacer que su mensaje fuera imposible de ignorar. Mientras la fecha del concierto se acercaba, la tensión en Puebla era palpable. La ciudad histórica, conocida por su arquitectura colonial y sus tradiciones religiosas, se encontraba dividida entre la tradición y la modernidad, personificadas en las figuras del padre Arturo Cornejo y Carlos Rivera. Y en medio de esta tormenta mediática, ambos protagonistas se preparaban, cada uno a su manera, para un encuentro que prometía ser mucho más que un simple cruce de caminos. El escenario estaba listo para el escándalo. La mañana era fresca en la Ciudad de México. Carlos Rivera observaba el horizonte desde la terraza de su departamento en Polanco mientras sostenía una taza de té de manzanilla. A sus 37 años, el cantante originario de Huamantla, Tlaxcala, había construido una carrera sólida basada en su talento y profesionalismo. Los escándalos nunca habían sido parte de su trayectoria, hasta ahora. Entonces, ¿qué opinas?, preguntó Joaquín Pérez, su representante, quien le había presentado varias opciones sobre cómo manejar la controversia con el padre Cornejo. Carlos dio un sorbo a su té antes de responder. Sus ojos,
habitualmente cálidos y expresivos, reflejaban una mezcla de perplejidad y preocupación. No quiero atacarlo, Joaquín. Eso solo amplificaría el conflicto, respondió con voz tranquila. Pero tampoco puedo quedarme callado cuando está tergiversando lo que represento y lo que hago. Joaquín asintió mientras revisaba las notificaciones en su teléfono. La controversia seguía creciendo. Ahora algunos programas de televisión nacional planeaban cubrir el tema en sus emisiones vespertinas. Necesitamos una respuesta equilibrada, Carlos. Respetuosa pero firme, sugirió el representante. ¿Qué te parece una entrevista exclusiva con Denise Maerker? Está interesada en tener tu versión. Carlos meditó la propuesta mientras observaba el tráfico de la ciudad. Recordó sus inicios, las luchas, los sacrificios de su familia para apoyar su sueño. Pensó en sus fans, muchos de ellos jóvenes que encontraban inspiración en sus canciones. De acuerdo, accedió finalmente. Pero quiero que quede claro que respeto profundamente la fe católica. No se trata de un enfrentamiento entre la música y la religión. Esa misma tarde, el cantante se preparó meticulosamente para la entrevista. Eligió un atuendo sobrio, camisa azul marino, pantalón negro y zapatos formales. Nada que pudiera considerarse provocativo o extravagante. Estamos al aire en 3, 2, 1, indicó el director del programa. Nos encontramos en exclusiva con Carlos Rivera, quien responderá por primera vez a la controversia generada por el padre Arturo Cornejo de Puebla, anunció Denise Maerker con tono profesional. Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Denise, respondió el cantante con una sonrisa serena. ¿Cómo has tomado las declaraciones del padre Cornejo sobre tu próximo concierto en Puebla? Carlos respiró profundamente antes de responder. Con sorpresa, principalmente. Mi música siempre ha buscado transmitir mensajes positivos, de amor, de superación, de esperanza. Vengo de una familia católica de Huamantla. Mi abuela Teresa me llevaba a misa cada domingo y me enseñó valores que conservo hasta hoy. Respeto profundamente la fe y a quienes la profesan, incluido el padre Cornejo. Sin embargo, continuó, creo que ha habido un malentendido sobre lo que represento como artista. Mi espectáculo es para toda la familia. Nunca he promovido valores contrarios a la moral o la ética. La entrevista continuó por 20 minutos, durante los cuales Carlos mantuvo un tono conciliador pero firme. Defendió su trabajo sin atacar al sacerdote, e incluso extendió una invitación. Me encantaría tener la oportunidad de dialogar personalmente con el padre Cornejo. Las puertas están abiertas para que conozca realmente mi trabajo antes de juzgarlo. Mientras tanto, en Puebla, el padre Arturo seguía con atención la entrevista desde la pequeña televisión de la casa parroquial. El padre Sebastián lo acompañaba, observando discretamente las reacciones de su superior. Bastante hábil, murmuró Cornejo cuando la entrevista concluyó. Se presenta como un cordero respetuoso, mientras sus shows promueven otra cosa. Parecía sincero, padre, comentó Sebastián cautelosamente. Incluso habló de su formación católica. Es parte de su estrategia, obviamente, replicó el sacerdote con impaciencia. Mañana veremos cómo responde la gente a esto. La respuesta del público no se hizo esperar. En las redes sociales, la entrevista generó una oleada de apoyo hacia Carlos Rivera. Muchos católicos confesos defendieron al cantante, compartiendo experiencias positivas de sus conciertos y destacando la inspiración que habían encontrado en sus canciones. La mañana siguiente, el padre Cornejo fue invitado a participar en Los Protagonistas, un popular programa de radio en Puebla. El conductor, Javier Montaño, era conocido por su estilo directo y a veces provocador. Padre Arturo, bienvenido al programa, saludó el locutor. Anoche vimos a Carlos Rivera responder a sus críticas con mucho respeto. Incluso mencionó su formación católica y su disposición para dialogar con usted. ¿Qué opina al respecto? El sacerdote, vestido con su característico alzacuello negro, se acomodó frente al micrófono. Agradezco la invitación, Javier, respondió con voz pausada. He visto la entrevista y debo decir que no me sorprende su táctica. Es fácil hablar de respeto mientras se promueven espectáculos que atentan contra los valores tradicionales. ¿Podría ser más específico, padre?, presionó el conductor. ¿Qué elementos concretos del show de Carlos Rivera considera inapropiados? Las coreografías sugestivas, la vestimenta, los mensajes subliminales en sus canciones, comenzó a enumerar el sacerdote. Por ejemplo, en su canción, Recuérdame, habla de una relación que claramente. Disculpe, padre, interrumpió el locutor,
Pero, recuérdame, es una canción de la película Coco, sobre el amor familiar y la memoria de los seres queridos. De hecho, muchos la consideran un hermoso tributo a la tradición mexicana del Día de Muertos. Un silencio incómodo llenó el estudio. El padre Cornejo, visiblemente desconcertado, tomó un sorbo de agua. Me refiero a otras canciones, por supuesto, rectificó. El conjunto de su obra y la forma en que se presenta en escena. La entrevista continuó con un tono cada vez más tenso. Varios oyentes llamaron para cuestionar las afirmaciones del sacerdote, algunos incluso pidiendo ejemplos concretos que Cornejo no logró proporcionar satisfactoriamente. Al salir de la estación de radio, el padre Arturo se encontró con un pequeño grupo de periodistas que lo esperaban. Padre, ¿cómo responde a quienes dicen que su campaña contra Rivera está basada en prejuicios y no en hechos?, preguntó una reportera de TV Azteca. Mi preocupación es legítima y está fundamentada en la defensa de los valores, respondió con firmeza. Y para demostrarlo, mantendré mi decisión de asistir personalmente al concierto. Allí veré con mis propios ojos lo que tanto se niegan a reconocer. La declaración generó nuevos titulares. La imagen del sacerdote acudiendo al concierto de Carlos Rivera resultaba tan incongruente que capturó la imaginación del público y de los medios. En Ciudad de México, el equipo de Rivera analizaba la situación con preocupación creciente. Esto se está saliendo de control, comentó Laura Fernández, jefa de Relaciones Públicas. La insistencia del padre en asistir al concierto podría generar un incidente. ¿Has visto los boletos que se están revendiendo?, añadió otro miembro del equipo. Los precios se han duplicado por la expectativa. Carlos, que había permanecido en silencio durante la reunión, finalmente habló. Reforzaremos la seguridad, pero no cancelaremos ni modificaremos el show, declaró con determinación. No permitiré que esta controversia afecte a los fans que han esperado tanto tiempo para este concierto. Mientras tanto, en la Arquidiócesis de Puebla, el obispo auxiliar, Monseñor Javier Ramírez, convocó al padre Cornejo a una reunión urgente. Arturo, esta situación está generando división en nuestra comunidad, le dijo con tono preocupado. Recibo llamadas de feligreses confundidos, de otros sacerdotes, incluso de la conferencia episcopal. El padre Cornejo, sentado frente al escritorio de nogal del obispo, mantenía una postura rígida. Con todo respeto, monseñor, estoy cumpliendo con mi deber pastoral, respondió sin titubear. Si nadie alza la voz ante estas influencias, ¿quién lo hará? El obispo Ramírez suspiró profundamente. Te pido moderación, Arturo. Si insistes en asistir al concierto, hazlo discretamente. Observa, forma tu opinión, pero evita acciones que puedan generar más controversia. Haré lo que mi conciencia me dicte, monseñor, respondió el sacerdote, en un tono que dejaba claro que no cambiaría de postura. Los días siguientes vieron cómo la controversia tomaba dimensiones nacionales. Los principales noticieros dedicaban segmentos al tema, y las redes sociales bullían con memes y debates. El hashtag #Cornjo versus Rivera había evolucionado a #TeamCornejo y #TeamCarlos, con figuras públicas tomando partido en ambos bandos. Un popular programa de debate invitó a representantes de ambas partes, el padre Sebastián, quien acudió en lugar del padre Cornejo, y Daniel Martínez, productor del espectáculo de Rivera. No se trata de un enfrentamiento entre la iglesia y los artistas, aclaró el joven sacerdote durante el programa. El padre Arturo actúa por convicción personal, no como representante oficial de la arquidiócesis. Coincido, respondió Daniel. Carlos respeta profundamente todas las creencias. Esta polémica ha sido fabricada artificialmente y distrae de lo verdaderamente importante, un espectáculo artístico de calidad. A 3 días del concierto, la tensión alcanzó un nuevo nivel cuando un grupo anónimo lanzó una campaña en redes sociales alentando a los asistentes a vestir camisetas negras en apoyo al padre Cornejo o blancas en apoyo a Carlos Rivera. Las autoridades locales, preocupadas por posibles enfrentamientos, convocaron a una reunión de emergencia con los organizadores del evento. No podemos prohibir el concierto, pero necesitamos garantías de seguridad, exigió el secretario de Gobernación del Estado. El equipo de Rivera presentó un plan reforzado que incluía más personal de seguridad y protocolos específicos para manejar posibles incidentes. También se comprometieron a que el artista haría un llamado a la calma y el respeto al inicio del show. Mientras tanto, el padre Cornejo realizaba sus propios preparativos. En la intimidad de su despacho parroquial, redactaba un documento que planeaba leer durante el concierto. Sus intenciones iban más allá de ser un simple espectador, estaba decidido a hacerse escuchar. La tarde previa al concierto,
Carlos Rivera llegó a Puebla en un vuelo privado. Al descender del avión, se encontró con un grupo de periodistas esperándolo en la pista. Carlos, ¿tienes algún mensaje para el padre Cornejo, quien confirmó que asistirá mañana?, preguntó un reportero. El cantante, visiblemente cansado después de varios días de ensayos intensos, sonrió con serenidad. Mi único mensaje es de respeto. Mañana espero ofrecer un espectáculo que demuestre que el arte y la fe pueden coexistir en armonía. Todos son bienvenidos, incluido el padre Arturo. Esa misma noche, mientras Carlos realizaba las pruebas de sonido en el Auditorio Metropolitano, el padre Cornejo finalizaba su documento en la parroquia y practicaba lo que diría. Ambos hombres, separados por apenas unos kilómetros, se preparaban para un encuentro que prometía ser histórico. La ciudad de Puebla, con sus iglesias barrocas y su arquitectura colonial, parecía contener la respiración ante lo que se avecinaba. Las calles cercanas al auditorio ya mostraban señales de lo que ocurriría al día siguiente. Vendedores ambulantes ofrecían camisetas blancas y negras, mientras que algunas personas colocaban pancartas tanto a favor como en contra del concierto. El escenario estaba preparado. El enfrentamiento mediático había alcanzado su punto culminante. Lo que comenzó como una crítica local se había convertido en un fenómeno nacional que dividía opiniones y generaba expectativa. La noche del concierto finalmente había llegado. El Auditorio Metropolitano de Puebla bullía de actividad desde tempranas horas de la tarde. Largas filas de asistentes, muchos vistiendo las ya emblemáticas camisetas blancas en apoyo a Carlos Rivera, serpenteaban alrededor del imponente edificio mientras el sol comenzaba su descenso en el horizonte poblano. Entre la multitud, algunos portaban camisetas negras, símbolo del apoyo al padre Cornejo, creando un mosaico visual que reflejaba la división generada por la controversia. Gabriela Montero, de 24 años, estudiante de medicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aguardaba emocionada junto a 3 amigas, todas con camisetas blancas y carteles decorados con lentejuelas. Llevo esperando este concierto desde que anunciaron la gira, comentó mientras consultaba la hora en su teléfono. Toda esta polémica es absurda. He ido a conciertos de Carlos desde que tenía 15 años y nunca he visto nada inmoral. A unos metros de distancia, Ramiro Valdés, contador de 42 años, esperaba junto a su esposa e hija adolescente. A diferencia de la mayoría, vestía una camiseta negra. Venimos porque a mi hija le gusta su música, explicó con expresión seria. Pero creo que el padre Cornejo tiene razón al preocuparse. Hay que vigilar lo que nuestros jóvenes consumen. Dentro del auditorio, el equipo técnico y de producción realizaba los últimos ajustes. En el camerino principal, Carlos Rivera completaba su ritual previo al espectáculo, estiramientos, ejercicios vocales y un momento de meditación para centrarse. ¿Cómo te sientes?, preguntó Joaquín, su representante, quien había estado más tenso que de costumbre durante toda la semana. Concentrado, respondió Carlos con una sonrisa serena. Como siempre. No dejaré que la controversia afecte el show que merecen los fans. Joaquín asintió, aunque su expresión revelaba preocupación. El equipo de seguridad ha identificado al padre Cornejo. Llegó hace 20 minutos, acompañado por 2 personas. Están sentados en la sección A, fila 12. Carlos respiró profundamente. Bien. No cambiemos nada. El show será exactamente como lo hemos planeado. Mientras tanto, el padre Arturo Cornejo, vestido con ropa civil, pantalón oscuro y camisa gris de manga larga, ocupaba su asiento escoltado por Héctor Guzmán, un ferviente miembro de su parroquia, y por el padre Sebastián, quien había insistido en acompañarlo por petición del obispo. ¿Está seguro de esto, padre?, susurró Sebastián, visiblemente incómodo ante las miradas que recibían de otros asistentes que habían reconocido al sacerdote. Absolutamente, respondió Cornejo con determinación mientras palpaba el bolsillo interior de su chaqueta, donde guardaba el documento que había preparado. Debo ser testigo directo de lo que denuncio. El joven sacerdote intercambió una mirada preocupada con Héctor, quien se limitó a encogerse de hombros. Ambos sabían que sería imposible disuadir al padre Arturo una vez que había tomado una decisión. Las luces comenzaron a atenuarse y el público estalló en aplausos y gritos de anticipación. Tras una introducción musical dramática, Carlos Rivera apareció en escena vestido con un elegante traje azul marino. El auditorio vibró con la ovación. Buenas noches, Puebla, saludó el cantante con energía. Antes de comenzar, quiero decirles algo importante. Un silencio expectante se apoderó del recinto. Esta noche estamos aquí para celebrar la música, el arte y la conexión que creamos juntos. Respeto todas las opiniones y creencias,
y les pido que también lo hagan. Disfrutemos de este momento en armonía. La multitud respondió con aplausos. Desde su asiento, el padre Cornejo observaba con expresión impasible, analizando cada detalle del escenario y la reacción del público. El concierto comenzó con Recuérdame, tema que irónicamente había mencionado en su desafortunada entrevista radiofónica. Carlos la interpretó de forma emotiva, dedicándola a las familias presentes. Siguieron otros éxitos como Cómo pagarte, y Que lo nuestro se quede nuestro, recibidos con entusiasmo por los asistentes. Durante la primera hora del espectáculo, el padre Cornejo tomó notas mentales, buscando elementos que confirmaran sus críticas. Sin embargo, el show transcurría sin los excesos que había anticipado. Las coreografías, aunque dinámicas, no resultaban provocativas, el vestuario era elegante y sobrio, las letras hablaban principalmente de amor, superación y gratitud. Padre, no hay nada inapropiado, comentó Sebastián discretamente durante una pausa entre canciones. El sacerdote no respondió, pero su ceño fruncido revelaba una lucha interna. La realidad ante sus ojos no coincidía con la imagen que había construido. Tras una breve pausa, Carlos regresó al escenario para interpretar Guerra, la canción que daba nombre a su gira. La energía cambió, el ritmo se intensificó y las luces se volvieron más dinámicas. El público se puso de pie, cantando y bailando al unísono. Esto es lo que esperaba, murmuró el padre Cornejo con satisfacción al notar el cambio en la atmósfera. Ahora comenzará lo verdaderamente cuestionable. Durante la interpretación, varios bailarines se unieron a Carlos en el escenario. La coreografía, si bien era más intensa que las anteriores, mantenía la elegancia que había caracterizado todo el espectáculo. La letra, que hablaba sobre las batallas internas del ser humano y la búsqueda de paz, resonaba en el auditorio. Esta guerra no es de odio, es de amor. Cantaba Carlos con pasión mientras el público coreaba cada palabra. Al terminar la canción, el artista tomó un momento para hablar sobre su significado. Esta canción habla de las luchas que enfrentamos, de cómo a veces nuestros mayores enemigos somos nosotros mismos, y de cómo el amor y la comprensión son las únicas armas verdaderas para alcanzar la paz, explicó con sinceridad. En un mundo tan dividido, necesitamos recordar que todos compartimos las mismas emociones, los mismos sueños, las mismas esperanzas. Un silencio respetuoso precedió a una ovación. Incluso algunos portadores de camisetas negras aplaudieron conmovidos por las palabras del cantante. El padre Cornejo, sin embargo, vio en ese momento su oportunidad. Con un gesto, indicó a sus acompañantes que permanecieran en sus lugares, y aprovechando la momentánea disminución de la vigilancia de los guardias de seguridad durante los aplausos, se levantó y avanzó decidido hacia uno de los pasillos laterales. ¿A dónde va?, preguntó alarmado el padre Sebastián, pero su voz se perdió entre el ruido de la multitud. Cornejo se movió con determinación. Durante sus visitas previas al auditorio para supervisar los preparativos de la manifestación cancelada, había estudiado la distribución del lugar. Conocía una ruta que lo llevaría rápidamente cerca del escenario. Mientras tanto, Carlos se preparaba para interpretar Me muero, uno de sus temas más románticos. Los primeros acordes comenzaron a sonar y el público nuevamente mostró su aprobación. La siguiente canción es para todos los que han sentido ese amor que transforma, ese amor que, su frase quedó interrumpida por una conmoción en el lado izquierdo del escenario. El padre Arturo Cornejo había conseguido burlar momentáneamente la seguridad y subir a la plataforma, aprovechando la distracción de los guardias que no esperaban que alguien intentara acceder desde esa zona. «Pueblo de Puebla», exclamó el sacerdote con voz potente, sosteniendo un micrófono que había arrebatado a un técnico. «Debo advertirles sobre lo que realmente representa este espectáculo». Un murmullo de sorpresa e indignación recorrió el auditorio. Los guardias de seguridad reaccionaron inmediatamente, dirigiéndose hacia el intruso, pero Carlos les hizo un gesto para que se detuvieran. «Por favor, déjenlo hablar», dijo el cantante con asombrosa calma. «Escuchemos lo que tiene que decir». El padre Cornejo, momentáneamente desconcertado por la reacción de Rivera, titubeó antes de continuar. «Este tipo de espectáculos, esta música», comenzó, pero su voz ya no transmitía la misma convicción. Ante él no estaba el artista provocador que había imaginado, sino un profesional respetuoso que le cedía el espacio para expresarse. «Adelante, padre», lo animó Carlos con serenidad. «Tiene usted el micrófono y la atención de todos nosotros». Los miles de asistentes observaban la escena con asombro. Las cámaras de celulares captaban cada segundo del inesperado encuentro, transmitiéndolo en vivo a través de redes sociales.
En cuestión de minutos, el hashtag #Cornejo en escena se convirtió en tendencia nacional. He venido a denunciar, continuó el sacerdote, pero las palabras del discurso que había preparado parecían vacías ante la realidad que acababa de presenciar. He venido porque... Un silencio incómodo llenó el auditorio mientras el padre Cornejo extraía con manos temblorosas el documento de su bolsillo. Al desplegarlo, se hizo evidente para todos que algo había cambiado en él. He venido porque creía estar defendiendo valores importantes, dijo finalmente, abandonando el texto preparado. Pero ahora veo que quizás me precipité en mis juicios. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Sin embargo, continuó recuperando algo de su firmeza inicial. Sigo creyendo que los jóvenes necesitan modelos positivos, mensajes constructivos. Arte que eleve el espíritu, no que lo degrade. Carlos asintió con respeto. En eso coincidimos plenamente, padre Arturo, respondió acercándose a él. Ese ha sido siempre mi objetivo como artista, ofrecer música que inspire, que motive, que acompañe en los momentos difíciles. La tensión en el ambiente comenzó a disiparse. Lo que había comenzado como una confrontación estaba transformándose en un inesperado diálogo. ¿Me permitiría, propuso Carlos, dedicarle la siguiente canción? Se llama Otras vidas, y habla precisamente sobre la búsqueda de trascendencia, sobre ese anhelo de eternidad que todos llevamos dentro. El padre Cornejo, visiblemente conmovido por el giro de los acontecimientos, asintió lentamente. La escucharé con atención, respondió entregando el micrófono a Carlos. En ese momento, 4 guardias de seguridad se acercaron discretamente, esperando indicaciones sobre cómo proceder. Carlos les hizo una señal para que escoltaran al sacerdote de regreso a su asiento, pero sin forzarlo a abandonar el concierto. Gracias por su visita al escenario, padre, dijo el cantante con una sonrisa genuina. Y gracias a todos ustedes por su paciencia. El público, que había contenido la respiración durante el insólito encuentro, estalló en aplausos cuando el padre Cornejo, escoltado por la seguridad, descendió del escenario. Algunos gritaban su nombre, otros el de Carlos, pero ya no como símbolos de bandos opuestos, sino como protagonistas de un momento extraordinario. El concierto continuó con renovada energía. Carlos interpretó Otras vidas con particular emoción, mirando ocasionalmente hacia donde se encontraba el sacerdote. La letra, que hablaba sobre conexiones espirituales y búsqueda de sentido, pareció adquirir un nuevo significado esa noche. De vuelta en su asiento, el padre Cornejo escuchaba en silencio, su expresión indescifrable. El padre Sebastián observaba a su mentor con una mezcla de alivio y admiración por su honestidad al reconocer, aunque fuera parcialmente, su error. ¿Está bien, padre?, preguntó discretamente. Estoy reflexionando, respondió Cornejo sin apartar la mirada del escenario. Mientras tanto, fuera del auditorio, los medios de comunicación recibían las primeras noticias del incidente. Reporteros y camarógrafos se apostaban en las salidas, anticipando el momento en que tanto Carlos como el sacerdote abandonaran el recinto. En las redes sociales, los videos del encuentro se multiplicaban exponencialmente. Las reacciones abarcaban todo el espectro, desde quienes aplaudían la valentía del padre Cornejo hasta quienes elogiaban la templanza de Carlos Rivera, desde los que consideraban el incidente como una vergüenza para la Iglesia hasta quienes lo veían como un ejemplo de diálogo constructivo. El concierto concluyó cerca de la medianoche con una ovación atronadora. Carlos, visiblemente emocionado, agradeció al público por su apoyo. Esta ha sido una noche que nunca olvidaré, confesó al final. Gracias por demostrar que la música puede tender puentes, incluso entre las orillas más distantes. Entre bastidores, su equipo lo recibió con abrazos y felicitaciones por cómo había manejado la situación. Las redes sociales estallaban con comentarios positivos, y ya varios programas de televisión solicitaban entrevistas exclusivas. ¿Te das cuenta?, comentó Joaquín, su representante. Acabas de dar una lección de respeto y profesionalismo a todo México. Carlos sonrió, agotado pero satisfecho. Solo fui yo mismo, Joaquín. No podía reaccionar de otra manera. El padre Arturo Cornejo, por su parte, abandonó el auditorio escoltado discretamente por personal de seguridad para evitar el asedio de los medios. Su rostro, habitualmente severo, mostraba una expresión pensativa. La experiencia había sido muy diferente a lo que había anticipado, y ahora necesitaba tiempo para procesarla. ¿Qué piensa hacer ahora?, preguntó el padre Sebastián mientras se dirigían al automóvil donde Héctor los esperaba. Orar. Reflexionar, respondió escuetamente el sacerdote. Y quizás,
reconsiderar algunas cosas. Esa noche, mientras Puebla comenzaba a asimilar lo ocurrido, dos hombres aparentemente opuestos regresaban a sus respectivos mundos transformados por un encuentro inesperado. Lo que había comenzado como una controversia mediática se había convertido en un momento de auténtica conexión humana transmitido en vivo a todo el país. El escándalo había sido total, pero no de la manera que ninguno de los involucrados había previsto. La mañana siguiente al concierto, Puebla despertó con una energía diferente. En los puestos de periódicos, los titulares no hablaban de otra cosa. Encuentro histórico entre Carlos Rivera y el padre Cornejo, de la controversia al diálogo, el escándalo que unió a México. Las imágenes del sacerdote en el escenario y del cantante escuchándolo con respeto se habían convertido en el símbolo inesperado de un puente entre dos mundos aparentemente irreconciliables. En la parroquia de Santa María de la Asunción, el padre Arturo Cornejo se preparaba para la misa dominical. La noche anterior había dormido poco, su mente repasando constantemente los acontecimientos en el auditorio metropolitano. Las canciones de Carlos Rivera, tan diferentes a lo que había imaginado, resonaban en su memoria junto con los rostros de los jóvenes en el público, cuya devoción por el artista había presenciado de primera mano. ¿Cómo se siente, padre?, preguntó el padre Sebastián, encontrándolo en la sacristía mientras se preparaba para la celebración. Cornejo suspiró mientras se colocaba la estola verde sobre los hombros. Como alguien que ha recibido una lección de humildad, respondió con sinceridad. Quizás me precipité en mis juicios. El joven sacerdote sonrió discretamente. Lo importante es que tuvo el valor de reconocerlo públicamente. Eso dice mucho de usted. La iglesia estaba inusualmente llena esa mañana. La noticia del incidente había atraído tanto a fieles habituales como a curiosos que esperaban escuchar lo que el ahora famoso padre Cornejo diría al respecto. Entre los asistentes, algunos jóvenes portaban discretamente pulseras y accesorios relacionados con Carlos Rivera. Al subir al púlpito para la homilía, el sacerdote respiró profundamente mientras observaba los rostros expectantes. El Evangelio de hoy nos habla sobre el juicio y la comprensión, comenzó con voz serena. Sobre cómo a veces vemos la paja en el ojo ajeno sin notar la viga en el propio. Anoche, muchos de ustedes lo saben ya, viví una experiencia que me ha llevado a reflexionar profundamente sobre esto. Un murmullo recorrió la congregación. El padre Cornejo continuó, creí estar defendiendo valores importantes, y quizás en el fondo lo estaba. Pero me dejé llevar por prejuicios y temores sin verificar personalmente aquello que condenaba. Anoche descubrí que, en ocasiones, nuestros mayores enemigos no son los que consideramos diferentes, sino nuestras propias preconcepciones. Sus palabras, honestas y directas, generaron un profundo silencio en la iglesia. Incluso doña Mercedes, quien había iniciado todo al mostrarle el folleto del concierto, escuchaba con atención desde la primera fila. Cristo nos enseñó a tender puentes, no a levantar muros, continuó el sacerdote. A dialogar, no a condenar. Anoche, paradójicamente, fue un joven artista quien me recordó esta importante lección. Al concluir la misa, muchos feligreses se acercaron para expresar su apoyo. Algunos compartieron que habían cambiado su opinión sobre Carlos Rivera tras ver cómo había manejado la situación. Otros confesaron que siempre habían sido admiradores del cantante pero no se habían atrevido a decirlo en la parroquia. Padre, mi hija tiene entradas para el concierto de Carlos en Ciudad de México el próximo mes, comentó una mujer de mediana edad. Antes estaba preocupada por dejarla ir, pero después de lo que pasó anoche, bueno, creo que la acompañaré. Es una decisión sabia, respondió Cornejo con una sonrisa cansada pero genuina. Acompañar a nuestros jóvenes es mucho más efectivo que simplemente prohibirles cosas. Mientras tanto, en la suite del Hotel Rosewood de Puebla, Carlos Rivera desayunaba junto a su equipo mientras revisaban las repercusiones mediáticas del concierto. Las noticias eran abrumadoramente positivas, elogiando su madurez y profesionalismo ante la inesperada interrupción. Las solicitudes de entrevistas no paran de llegar, comentó Laura, su jefa de relaciones públicas. Desde El Hormiguero, en España hasta Good Morning America, en Estados Unidos. Esto ha trascendido fronteras. Carlos, sin embargo, parecía más interesado en un mensaje que acababa de recibir en su teléfono. Sus ojos se iluminaron mientras lo leía. «Buenas noticias», preguntó Joaquín, notando su expresión. «El obispo auxiliar de Puebla», respondió Carlos. «Nos invita, al padre Cornejo y a mí, a un encuentro privado esta tarde antes de que regresemos a Ciudad de México. Dice que sería valioso continuar el diálogo que comenzó anoche». El equipo intercambió miradas de sorpresa. «¿Vas a aceptar?»,
preguntó uno de ellos con cierta preocupación. Por supuesto, respondió Carlos sin titubear. Esto ya no se trata de publicidad o imagen. Es sobre algo más importante. Esa tarde, en la discreta biblioteca del Palacio Episcopal, 3 hombres conversaban alrededor de una mesa antigua de caoba. El obispo auxiliar, Monseñor Javier Ramírez, había creado un ambiente relajado, con café de Veracruz y típicos dulces poblanos. Quiero agradecerles a ambos por aceptar este encuentro, comenzó el obispo. Lo que ocurrió anoche ha generado una conversación nacional que podría ser muy positiva si sabemos encauzarla. Carlos Rivera, vestido con sencillez pero elegancia, y el padre Cornejo, aún con su alzacuello clerical, asintieron casi simultáneamente. La situación me tomó por sorpresa, confesó el cantante. Pero creo firmemente que el diálogo siempre es el mejor camino. Yo debo pedir disculpas, intervino el padre Cornejo. Mi aproximación fue incorrecta desde el principio. Emití juicios sin tener conocimiento directo, basándome en prejuicios y conceptos equivocados. Carlos negó con la cabeza. Su preocupación por los jóvenes es legítima, padre Arturo. En una industria donde muchos artistas efectivamente promueven valores cuestionables, entiendo su desconfianza inicial. Durante más de una hora, los 3 hombres conversaron sobre la influencia de la música en la juventud, la responsabilidad de los artistas, el papel de la Iglesia en la sociedad contemporánea y la importancia del respeto mutuo. Lo que había comenzado como una controversia mediática se había transformado en un diálogo constructivo. Tengo una propuesta, dijo finalmente el obispo. ¿Qué les parecería organizar un evento conjunto? Un concierto benéfico en el atrio de la catedral, cuyos fondos se destinen a programas juveniles tanto de la arquidiócesis como de la Fundación Carlos Rivera. La propuesta sorprendió a ambos, pero la idea resonó positivamente. Un evento que simbolizara la reconciliación y que, además, beneficiara a los jóvenes de Puebla. Sería un honor participar, respondió Carlos con entusiasmo. Podría adaptar algunos temas especialmente para la ocasión, incluso incorporar elementos del coro catedralicio. Y yo podría colaborar en la organización, añadió el padre Cornejo. Sería una poderosa señal de que el arte y la fe pueden caminar de la mano. Al salir del Palacio Episcopal, los fotógrafos que habían estado esperando capturaron el momento en que Carlos Rivera y el padre Arturo Cornejo se despedían con un apretón de manos, sonriendo ante las cámaras. La imagen aparecería en las portadas de los periódicos del día siguiente, cerrando simbólicamente un capítulo de tensión y abriendo uno de colaboración. En las semanas siguientes, la preparación del concierto benéfico ocupó a ambos protagonistas. El evento, programado para realizarse 2 meses después, generó expectativa a nivel nacional. Las entradas se agotaron en cuestión de horas, y patrocinadores importantes se sumaron a la iniciativa. El padre Cornejo, por su parte, experimentó una transformación personal. Su experiencia lo llevó a reconsiderar su aproximación hacia la cultura contemporánea y a buscar formas más constructivas de guiar a los jóvenes. Comenzó a organizar foros de diálogo en la parroquia donde se discutían temas actuales desde una perspectiva respetuosa y abierta. En lugar de condenar lo que desconocemos, debemos primero comprenderlo, explicaba a otros sacerdotes que lo consultaban sobre su cambio de postura. Solo entonces podremos ofrecer una guía verdaderamente útil. Carlos Rivera también fue transformado por la experiencia. Durante su gira por Latinoamérica, incorporó momentos de reflexión más profundos entre canciones, hablando sobre valores universales y la importancia del respeto a la diversidad de creencias. En una entrevista con la revista Quién, comentó: lo ocurrido en Puebla me hizo valorar aún más la responsabilidad que tenemos los artistas. No se trata solo de entretener, sino de inspirar, de elevar. Cada persona que viene a un concierto confía en nosotros, y esa confianza debe ser honrada. 2 meses después, el atrio de la Catedral de Puebla presentaba un espectáculo nunca antes visto. Un escenario sobrio pero elegante se había instalado frente a la majestuosa fachada barroca. Miles de personas de todas las edades ocupaban la plaza, algunas sentadas en sillas dispuestas en filas ordenadas, otras de pie en los espacios designados. Entre bambalinas, Carlos Rivera realizaba sus últimos ejercicios vocales mientras observaba a través de una pantalla la peculiar audiencia, familias enteras, grupos de jóvenes, religiosos y religiosas, personalidades del espectáculo, políticos locales y ciudadanos comunes, todos unidos por un evento sin precedentes. Es hora, anunció Joaquín, su representante. Antes de salir al escenario, Carlos se encontró con el padre Cornejo, quien supervisaba algunos detalles de la logística. Listo para hacer historia, padre Arturo,
preguntó el cantante con una sonrisa. Historia ya la hicimos, Carlos, respondió el sacerdote. Hoy solo celebramos lo que hemos aprendido en el camino. El concierto comenzó con una interpretación única. Carlos Rivera, acompañado por el coro de la catedral, interpretando Recuérdame en un arreglo que incorporaba elementos de música sacra. La combinación resultó sorprendentemente armoniosa, simbolizando perfectamente la reconciliación de mundos aparentemente opuestos. A mitad del espectáculo, el padre Cornejo subió al escenario, esta vez invitado. El público estalló en aplausos, recordando la famosa escena que ahora formaba parte de la memoria colectiva de México. Hace unos meses, subí a un escenario sin ser invitado, comenzó el sacerdote con humildad. Hoy estoy aquí por invitación, y eso resume perfectamente el viaje que hemos recorrido, de la imposición al diálogo, del prejuicio a la comprensión. Juntos, presentaron los proyectos juveniles que se beneficiarían con lo recaudado, programas de educación artística para comunidades marginadas, centros de apoyo psicológico para adolescentes en situación de riesgo, y becas para jóvenes músicos de escasos recursos. El momento culminante llegó cuando Carlos interpretó una canción inédita, compuesta especialmente para la ocasión, titulada Puentes. La letra hablaba sobre la superación de divisiones artificiales y la búsqueda de lo que une a los seres humanos más allá de sus diferencias. Al finalizar el concierto, mientras los asistentes se dispersaban entre comentarios entusiastas y emocionados, el éxito del evento era evidente. No solo se había recaudado una suma significativa para causas nobles, sino que se había creado un precedente de diálogo y respeto que rebasaba el ámbito de la música o la religión. Un mes después, en un tranquilo café del centro histórico de Puebla, el padre Arturo Cornejo y Carlos Rivera se reunieron por última vez antes de que el cantante partiera para continuar su gira internacional. Mi próximo concierto es en Madrid, comentó Carlos mientras compartían una tradicional agua de horchata poblana. Después seguiré por Europa varios meses. He seguido tu recorrido, confesó el sacerdote con una sonrisa. Incluso escucho algunas de tus canciones durante mis caminatas matutinas. Ambos rieron ante la ironía de la situación. Sabe, padre Arturo, nunca imaginé que una controversia así terminaría en una amistad, reflexionó Carlos. Los caminos de Dios son misteriosos, respondió el sacerdote. A veces los mayores aprendizajes vienen de los lugares más inesperados. Se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto. La historia que había comenzado como un escándalo culminaba en una lección sobre prejuicios, diálogo y crecimiento personal que había resonado mucho más allá de los límites de Puebla. En los meses y años siguientes, tanto el padre Cornejo como Carlos Rivera serían frecuentemente citados en discursos sobre tolerancia y respeto mutuo. Su historia se convertiría en un caso de estudio en escuelas de comunicación y seminarios religiosos, un ejemplo de cómo el conflicto puede transformarse en oportunidad cuando existe voluntad de escuchar y comprender al otro. El escándalo había sido total, pero su resolución había sido aún más impactante. En un mundo polarizado, habían demostrado que siempre existe un camino hacia el entendimiento cuando se está dispuesto a cuestionar las propias certezas y tender puentes en lugar de levantar muros.